Empezamos con la primera receta. Esta receta son los famosos cinnamon rolls o rollitos de canela, que están brutales. Primero de todo, en un recipiente añadimos un huevo junto a 45 ml de leche de avena y la levadura. Lo batimos todo y añadimos la harina. Volvemos a mezclar hasta obtener una bolita de masa. Una vez formamos la bola, añadimos 20 gramos de mantequilla, que yo ya la he derretido un poco para que se mezcle bien, y volvemos a mezclar. Una vez ya listo, tapamos la bolita y lo dejamos reposar durante 1 hora y media. Pasado el tiempo, con la ayuda de un rodillo extendemos la masa sin apretar mucho y le damos forma rectangular. Con la parte sobrante la guardamos porque de allí salen otros rollitos más. Cogemos pasta de dátil, o si no tenéis, ponéis en remojo durante unos 20 minutos unos 5 dátiles y lo trituráis junto a 2 cucharadas de leche de avena. Digo avena porque es la que yo uso, pero realmente utilizad la que queráis. Esparcimos la pasta de dátil por la masa con un poco de canela al gusto. Vamos enrollando de la parte larga de la masa hasta formar un rollito y con un cuchillo lo cortamos a rodajas. Con la masa sobrante hacemos lo mismo que antes, y esta vez he utilizado crema de cacao Real Fooding, que por fin me la he podido comprar y de verdad que está de muerte, o sea, os lo recomiendo 100%. Enrollamos y cortamos otra vez. Metemos nuestros rollitos de canela en un recipiente apto para horno o en mi caso en la air fryer y lo metemos a 180 grados, 20 minutos en horno y unos 10 minutos en air fryer. Mientras se van haciendo los rollitos, preparamos el frosting, que para ello he utilizado 2 cucharadas de queso crema con un chorrito de leche y aroma de vainilla. Lo mezclamos y listo. Pasado el tiempo, emplatamos los rollitos y esparcimos el frosting por encima. Ya tendríamos nuestros cinnamon rolls listos para comer. You one day, but in the end, boy, you found me. You found me.
siguiente receta son unas croquetas de champiñones, que os pueden servir de idea como entrante. Y para ello vamos a necesitar una cebolla que la vamos a picar y a cocinar a la sartén junto a un ajo y un poquito de aceite. Cuando se empieza a dorar, añadimos los champiñones también picados a trocitos. Añadimos un poquito de nuez moscada y los salpimentamos y removemos. Mientras, en otra sartén añadimos 80 gramos de harina integral y unos 150 mililitros de leche. Lo vamos removiendo todo hasta que veamos que ya no se pega al fondo. Una vez lista, mezclamos todo en una misma sartén y lo vamos removiendo. Esto es opcional, pero si no queréis las croquetas a trozos podéis triturarlo bien y esto ya va al gusto. Por último, ponemos la masa en un plato y la dejamos reposar durante unas 2-3 horas en la nevera. Una vez pasadas las horas, vamos dándole forma a nuestras croquetas. La remojamos con un poco de huevo y pan rallado. Una vez listas, las metemos al horno a 200 grados unos 15 minutos y ya estarían listas nuestras croquetas. Vamos a por la siguiente receta. Esta receta es para hacer un turrón de almendras blandito y saludable. Lo primero que vamos a hacer es meter 400 gramos de almendras al horno a 180 grados unos 15 minutos o hasta que veamos que se empiecen a tostar. Luego trituramos 300 gramos de las almendras justo antes de que se conviertan en crema y los 100 gramos restantes los aplastamos a trocitos. Me acabo de cargar esto. O sea, en teoría ahí hay un palo que coge esto. El palo está dentro. Me lo he cargado.
Mezclamos todo bien y luego añadimos unos 70 gramos de pasta de dátiles y volvemos a mezclarlo todo con ayuda de las manos. Tomamos un recipiente que tenga forma rectangular y ponemos la masa dentro aplastándola un poco. Yo añadí un poco de aroma de vainilla por encima, pero esto es opcional. Una vez listo, lo dejamos en reposo unas 12 horas mínimo en la nevera. Listo nuestro turrón de almendras, que tiene una textura súper blandita y buenísima. Por último, os traigo otra idea de entrante saludable y facilísima de hacer. Vamos a necesitar 2 tortillas integrales, las cortamos a 4 trozos y le damos forma de cono, con la ayuda de un palito para que se mantenga la forma. Las metemos en la air fryer a 200 grados unos 5 minutos y mientras vamos a preparar el relleno. Para el relleno necesitaremos medio aguacate, una lata de salmón o 100 gramos de salmón ahumado, lo mezclamos todo y salpimentamos al gusto. Yo también quise añadir queso crema, realmente podéis poner lo que más os guste en el relleno. Pasado el tiempo, quitamos los palitos de los conos y vamos añadiendo el relleno dentro de estos. Es muy importante que cuando hagáis la forma de los conos quede bien el hueco, porque si no después será muy difícil de meter el relleno sin que se rompa el cono. Y ya estaría listo. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y que os haya podido dar algunas ideas de recetas saludables para estas navidades. No olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos mis próximos vídeos y dejar un buen like. ¡Chao!